Muy buenas tardes a todos y a todos los asistentes. Hoy tenemos una nueva versión eh, del ciclo de conferencias en éticas aplicadas. Hoy va a exponer Felipe Correa, que es economista, investigador de la Comisión Económica para América del Caribe, CEPAL, y doctorante en filosofía por la Universidad de Chile. Desde el año 2018 es coordinador de la Escuela Latinoamericana de Estudios del Desarrollo de la CEPAL, donde ha realizado docencia en torno a la filosofía y la ética del desarrollo. Algunas de sus publicaciones giran en torno a la historia del concepto de desarrollo humano en las Naciones Unidas, la configuración de una interpretación aristotélica del desarrollo y la propuesta de una ética del desarrollo que toma en cuenta los aspectos éticos de la economía y la empresa. Es autor de una treintena de publicaciones en materia de ética del desarrollo, desarrollo económico local, economía social, entre otros. Y nos vas a exponer hoy la conferencia Ética del Desarrollo desde un enfoque aristotélico. Muchas gracias, Felipe, por tu presencia aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos ustedes, al instituto. Creo que es una muy buena iniciativa que están ustedes desarrollando, muy importante. Y bueno, somos varios los que estamos tratando de impulsar los temas de ética en varios espacios. Principales, estos temas están entrando también cada vez más lento de lo que uno quisiera, pero están entrando. Entonces, yo hoy día lo que voy a hablar es sobre ética del desarrollo, que es un campo de estudio de la ética aplicada, que nace con un filósofo que se llama Denis Goulet. Eh, Voy a presentar algunas nociones sobre la interpretación aristotélica, que viene de Martha Nussbaum, una filósofa también aristotélica, y hacia el final de la presentación hablaré un poco acerca de la noción de desarrollo ético o desarrollo moral, que entronca un poco con la filosofía moral y, perdón, con la psicología moral, y cuál es el rol que el desarrollo moral o desarrollo ético tiene dentro de la concepción del desarrollo de los países, del desarrollo de los países. Este es el temario, son 7 puntos. En primer lugar, el concepto de ética del desarrollo. En segundo lugar, cuáles son los orígenes de la idea del desarrollo, esta idea de que los países se desarrollan, porque no es una idea que ha estado siempre en la historia del mundo. En tercer lugar, una precisión sobre qué es el desarrollo o qué yo entiendo como desarrollo, un poco acotar la definición, porque desarrollo se habla en varias formas. En cuarto lugar, ¿qué pasa con la iglesia? Ya que estamos en una universidad católica, me interesa hacer ese punto también, que no es un punto que hago generalmente, pero que lo voy a hacer. Después viene una genealogía rápida del desarrollo humano, del concepto de desarrollo humano, que es un concepto del PNUD, como ustedes sabrán, pero tiene una historia anterior también. En penúltimo lugar, el enfoque aristotélico que inaugura Marta Nussbaum, y en último lugar, cómo esto se puede aplicar, ya que estamos en un instituto de ética aplicada, cómo llevamos estas reflexiones que vienen bien de la teoría de la filosofía a los estudios y a las políticas. Entonces, partimos con el concepto de desarrollo, de ética del desarrollo, que se inicia con este libro que está acá, que es del filósofo Denis Goulet, publicado en 1965 como tesis doctoral de doctorado en ciencia política de la Universidad de Sao Paulo. Dice en la página 54, Denis, no obstante la animación comunitaria, la movilización del trabajo, la utilización óptima de los recursos, de los conocimientos y de la actitud de los expertos, son posibles sin perder la libertad. Estos problemas, o sea, los problemas mencionados, que no obstante atañen a unos puntos neurálgicos del desarrollo, no podrían resolverse mediante unos simples análisis económicos o sociológicos, o sea, análisis técnico, está refiriéndose. Provienen del terreno normativo, de la ética y especialmente de la ética del desarrollo. Entonces, en todo este libro, lo que él trata de hacer es precisar cuáles son los valores involucrados en las políticas de desarrollo de los países, con la política de asistencia que los países más desarrollados dan a los menos desarrollados, en una multiplicidad grande de áreas, en migración, en nutrición, en construcción de viviendas, en educación, en empleo, pobreza,
Y todos estos temas valóricos que hay detrás de las decisiones políticas son las que él postula que tiene que analizar la ética del desarrollo. Es bien importante esto porque hoy día el concepto de desarrollo está como presente en muchas cosas. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, tenemos un concepto de nuevo modelo de desarrollo del gobierno actual, los objetivos de desarrollo sostenible, y al final están muchas cuestiones el concepto de desarrollo, entonces, pero no siempre están explícitos los valores y principios que subyacen a las propuestas que giran en torno a eso. Esto es lo que trata de hacer la ética del desarrollo. Un poco los orígenes, hablar de los orígenes del concepto de desarrollo. Esta es una cita del Pacto de la Sociedad de las Naciones, del 19, que después da origen al Tratado de Versalles. Dice, las altas partes contratantes, reconociendo que toda línea de conducta con respecto a la administración y al desarrollo económico debe estar basada en primer lugar en los intereses bien ponderados o considerados de las poblaciones mismas. Acá ya hay una primera mención al concepto de desarrollo económico. Entonces, el desarrollo es importante notar que en principio, o sea, cuando se empezó a utilizar se hablaba de desarrollo económico. O sea, se hablaba de desarrollo limitándolo a la dimensión económica. Después se amplió un poco más. Después del año 45, la Carta de las Naciones Unidas dice, con vista a la creación de las condiciones de estabilidad y bienestar que son necesarias para relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos, las Naciones Unidas promoverán estándares altos de vida, pleno empleo y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Entonces acá ya se amplía un poco el desarrollo económico a lo social, no solo desarrollo económico, sino desarrollo económico y desarrollo social. Este es un gráfico de la utilización del concepto de desarrollo con sus variantes: desarrollo sostenible, desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo social, desde 1820 en adelante. Estas son la proporción de menciones en los libros que están en Google Books, que son muchísimos libros, y uno ve que empieza un poco, este es un concepto del siglo XX, ¿bien? Y en particular del periodo de posguerra. Ven ahí que en 1940, 1945 crece muchísimo la presencia del término de desarrollo económico, que es consecuencia de lo que hacen las Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas que se crea con el FMI, el Banco Mundial, todo el sistema de Bretton Woods. Ahora, el concepto de desarrollo sostenible es por lejos el más mencionado, tiene un pic el año 1999 y de ahí baja un poco, pero supera en gran medida los demás conceptos. Ahora, hablamos de desarrollo, por ejemplo, hablamos de desarrollo sostenible, pero lo sostenible es un atributo del desarrollo, es una cualidad del desarrollo sostenible. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es el desarrollo? Estamos de acuerdo en que el desarrollo tiene que ser sostenible, pero ¿qué es el desarrollo? Entonces, acá hay también una historia, y hay un hito, el año 75, que se firma la Declaración de Cocoyoc, que es un manifiesto que se firma en la ciudad mexicana de Cocoyoc, al sur de Ciudad de México, donde están una treintena de intelectuales de todo el mundo, de los más importantes del desarrollo. Hay ciertas instituciones que son importantes en el sistema global de las políticas de desarrollo, y están acá reunidos, entre ellos un representante de la CEPAL, donde yo trabajo, y esta declaración dice, entre otras cosas, nuestra primera preocupación es redefinir por completo el propósito del desarrollo. Este no debería ser el desarrollo de cosas, sino el desarrollo de los. Y esta declaración, estas discusiones que se dan en esta época, preconfiguran el escenario para empezar a hablar de desarrollo humano. Uno de los mayores expositores del concepto de desarrollo humano es Amartya Sen. Si bien él no crea el concepto, él le da el significado que adquiere en los informes de desarrollo humano del Perú. Dice Amartya Sen en un paper del 89, el foco en el desarrollo humano y en la libertad y en la necesidad de evaluación reflexiva en vez de técnica es una adaptación de una antigua tradición que puede ser utilizada de forma fructífera en la provisión de una base conceptual para el análisis de las tareas del desarrollo humano en el mundo contemporáneo. Y Amartya Sen con Mahbub ul Haq, que era un economista pakistaní, que fue el director de estos informes, crean este informe de desarrollo humano que empieza en el 90 y sigue hasta estos días, lleva como 30 ediciones del informe, y
parte de este concepto de desarrollo humano, poniendo en el centro el tema de que el desarrollo no es el desarrollo de cosas, el desarrollo técnico, material, sino que es el desarrollo del ser humano, de las potencialidades humanas que esperan la libertad, la felicidad, la libertad. Ahora, un punto que, un paréntesis, pero que no es tan paréntesis, porque debería ser, o debería ser importante, es que la Iglesia Católica tiene un dicasterio para el desarrollo humano integral. Seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Yo cuando supe esto me sorprendió porque este es un concepto que no es tradicional en la Iglesia Católica. Puedo estar equivocado, yo no soy experto en estos temas, pero me parece muy interesante viendo qué dicasterios existen. Me parece que el concepto de dicasterio es bien reciente en la Iglesia. Eh, Uno de los 16 dicasterios se llama Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Y esta es una de las actividades que han realizado, que se tituló el año 2021, el año pasado, promover el desarrollo humano integral y la paz en la era digital. Entonces me parece interesante hacer el nexo entre la ética del desarrollo, las políticas para el desarrollo, y también las propuestas de la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia, y también un poco de la ética cristiana, que me parece que está muy emparentada con la ética aristotélica o la ética clásica. Ahora, un poco una genealogía de este concepto. eh, Tenemos al final, al fondo abajo, el informe del PNUD del año 1990 y hacia arriba, cuáles son los antecesores de este informe. Acá realizar este cuadro me llevó mucho tiempo porque es una historia bien difícil de rastrear, de mapear. Ustedes van a ver a la derecha Amartya Sen, la línea de Amartya Sen, que está punteada, tiene los bordes punteados, y tiene los bordes punteados porque Amartya Sen nunca utiliza el término desarrollo humano. Él habla de capacidades, funcionamiento, libertad, otros términos. Y solo en el año 89 él utiliza el concepto de desarrollo humano por solicitud de las Naciones Unidas, que le invitan a escribir un paper para una revista de DESA, que es el departamento que está en Nueva York. En la línea más hacia el medio está la línea de influencia del Banco Mundial, con toda la teoría de las necesidades básicas, cuyo mayor expositor fue un economista inglés que se llamó Paul Streeter. Más hacia la izquierda está toda la influencia de la Fundación Bariloche y de la Universidad de Naciones Unidas, con Johan Galtung, que es un teórico de los estudios de la paz, la irenología. Y esta corriente de la Fundación Bariloche ha sido bien poco estudiada y bien poco conocida. Cuando traté de encontrar los libros, no los encontré, los tuve que ir a Buenos Aires para que los escanearan, así tenerlos, y ellos tienen toda una idea más psicológica del desarrollo humano, que se basa en el desarrollo moral y la psicología del desarrollo. Es más o menos un poco la línea que sigue Aristóteles también, entonces por eso me parece muy interesante esa línea. Y todos ellos entonces llegan al informe de 90 del PNUD, y acá lo que quiero destacar es esta persona que está a la derecha un poco solitaria, que es Marta Nussbaum. Ella entra en una discusión con Amartya Sen en el año 86, publica los resultados de esta discusión en el año 87, y ella lo que hace es cuestionar a Amartya Sen. Este es el cuestionamiento de Nussbaum, el 87. Dice, Amartya Sen toma su caso para mostrar la deficiencia del enfoque de distribución que está basado en el deseo y la satisfacción. Este es el enfoque utilitarista que critica Amartya Sen. Bien y bueno, okay. Pero me parece que el enfoque de capacidades, es decir, el enfoque de Amartya Sen, exhibirá deficiencias similares a menos que podamos especificar un procedimiento valorativo objetivo que tendrá el poder de criticar las evaluaciones de los funcionamientos que son efectivamente hechos por gente cuya crianza ha sido cercada con discriminación y desigualdad. Amartya Sen pareciera, en suma, pensar que removemos el problema moviéndonos desde el énfasis utilitarista en el deseo al énfasis de su propio enfoque en la valoración de capacidades. Pero el procedimiento valorativo que está involucrado en la selección de capacidades me parece, al menos en mayor descripción, no ser más incorruptible que el deseo en sí mismo, es decir, que el utilitarismo en sí mismo. Entonces, Amartya Sen, heredero de la tradición rawlsiana, de
de que cada persona tiene que elegir en el fondo lo que quiere hacer con su vida, Marta Nussbaum viene a poner la tradición aristotélica diciendo, ok, pero lo que las personas eligen puede no ser bueno para ellas mismas, si es que han crecido en un ambiente que los oprime culturalmente, mentalmente. Y es la clásica pregunta sobre la objetividad del bien, de Aristóteles versus los liberales. Entonces, Marta Nussbaum acá inaugura una corriente filosófica dentro de los estudios del desarrollo, que no ha sido tan profundizada, porque los desarrollistas quizás no son tan cercanos a la filosofía. En un libro que publicó el 2011, Marta Nussbaum profundiza un poco más en el término de desarrollo humano, el concepto de desarrollo humano, porque antes nunca utilizó el concepto de desarrollo humano, hablaba siempre de capacidades, que es lo que decía Sen. Nussbaum dice el 2011, el término desarrollo humano sugiere el despliegue de las facultades. Ojo con esto, el despliegue de las facultades. Esto es súper aristotélico, es como decir la actualización de las potencialidades o la energía de las dinámicas que el ser humano aporta al mundo. Históricamente, el enfoque de desarrollo humano está influenciado por las opiniones filosóficas que se centran en el florecimiento o la autorrealización del ser humano. Esto se llama eudaimonía en la filosofía clásica. Desde Aristóteles hasta John Stuart Mill en Occidente y Rabindranath Tagore. Este es un paper de Nussbaum del 93 que se titula Virtudes no relativas, un enfoque aristotélico, publicado por UNU White. Entonces, hay algunas características de este enfoque aristotélico. Son muchas, ahora yo quiero resaltar solo 4. La primera de ellas es la existencia de una naturaleza humana, que es algo controvertido también en la filosofía. Eso está claro en Aristóteles. En segundo lugar, la existencia de bienes objetivos, es decir, que el bien o los bienes no quedan solo a criterio del individuo, sino que tienen que ser establecidos de manera más o menos objetiva, que puede ser intersubjetiva, es decir, acordada, o puede tener también raíces en una ontología, que es un poco la propuesta también de Aristóteles. En tercer lugar, una ética basada en virtudes, la ética de las virtudes, como ustedes sabrán. Y en cuarto lugar, que Aristóteles tiene mucha legitimidad en la comunidad de desarrollo humano. Y esto es importante, porque hablarle a los economistas de filosofía no es fácil, o de ética no es fácil. Entonces hay que tener un antecedente previo. Uno no puede llegar y mostrarle una teoría ética o de filosofía moral nueva sin que ellos tengan ya un preconcepto sobre lo que uno les está hablando, un preconcepto positivo sobre lo que uno les está hablando. Pero en el caso de Aristóteles, este preconcepto positivo ya existe. De hecho, Aristóteles es el filósofo más mencionado en los informes de desarrollo humano. De los 30 informes de desarrollo humano que existen, en 10 de ellos se menciona Aristóteles, después viene Kant, en 9 de ellos se menciona Kant, en 8 de ellos se menciona Rawls, y después Hume, Bentham y Tagore con un menor número de menciones. En el fondo yo creo que si uno hiciera una propuesta ética, de ética del desarrollo desde Kant, podría ser similar e incluso, qué sé yo, más completa, no sé. Lo que estamos en la intersección entre la economía, el desarrollo y la filosofía, lo que queremos hacer es un poco llevar las discusiones de la ética o la filosofía a la economía y hacer que eso ocurra. No nos interesa mucho dar una discusión al interior de la ética o de la filosofía, sino ver las formas más fáciles que tenemos para introducir estos temas de que el fin del desarrollo no es el dinero, no es la riqueza, eh, no es el placer, el consumo, sino que es el bienestar, la felicidad. Y una de las maneras más fáciles para hacer eso y más expedita es simplemente acudir a la tradición aristotélica que ya está legitimada. Ahora quisiera hablar un poco de esta investigación que yo hago, que es una exégesis un poco del corpus aristotélico. Y lo primero, el punto de partida, es preguntarse por el fin. ¿Cuál es el fin del desarrollo? Y en las teorías del desarrollo esta pregunta ha estado desde hace muchos años. ¿Qué es lo que buscamos? Con la declaración de Cocoyoc que yo les mencionaba, el fin del desarrollo no es desarrollar cosas, sino desarrollar al hombre o al ser humano. Y en Aristóteles esto es clarísimo.
está en varios lugares, solo puse una cita. Dice, después de haber tratado acerca de las virtudes, la amistad y los placeres, nos resta una discusión sumaria en torno a la felicidad, eudaimonías, puesto que la colocamos como fin, telos de todo lo humano. Entonces, en Aristóteles, el fin del humano es la eudaimonía, que es lo mismo que el vivir bien, o la vida buena. Acá una estadística sobre la felicidad en Chile, que viene de la encuesta de bienestar social del Ministerio de Desarrollo Social que lanzó el año pasado, simplemente para decir que las estadísticas de felicidad existen, que se pueden correlacionar con muchísimas variables y que en el fondo enfocar el desarrollo de esta manera se puede hacer estadísticamente, cuantitativamente, desde una perspectiva filosófica también bien profunda y sólida. Quisiera ahora mostrar un ejercicio simple, un poco de econometría, espero no espantarlo demasiado con esto. Y responde a la pregunta, si el fin del desarrollo es la felicidad, como postula Aristóteles, o bienestar, o como le queramos llamar. A veces los economistas prefieren hablar de bienestar en vez de felicidad. Eso es importante también. ¿Cuál es el fin del desarrollo económico? Del desarrollo económico. Si el fin del desarrollo es la felicidad, ¿cuál es el fin del desarrollo económico? La felicidad también. Entonces, lo que hacemos acá con un modelo es tratar de explicar la variable i que está ahí, que es la felicidad, que está en esta base de datos y en otras versiones de la CACEN de los años 2011-2013, con un set de variables que son variables económicas, el beta jxj, y otro set de variables que son las variables no económicas, que son salud, educación, medio ambiente y otras cosas, características personales también, que es BKXK. Entonces estimamos este modelo para ver cómo influyen todas estas variables en la felicidad. Rescatamos este estadístico que está ahí, que son las variables económicas, es decir, ingresos, empleo, calidad del empleo, si tiene o no tiene vivienda, acceso a internet, si tiene o no tiene auto, casa propia, variables económicas. Y medimos SXJ, es decir, las variables económicas que están en la CACEN a través del tiempo, en las diversas CACEN que hay. Llegamos a un índice de desarrollo económico que cubre dos periodos T y T-1, que es la medición de las variables económicas en T dividido por la medición de las variables económicas en T-1, es decir, el periodo anterior. Modificando X en el tiempo, pero manteniendo el coeficiente beta, que son un poco los ponderadores de este indicador. Y llegamos a estos resultados, que es un poco un índice de desarrollo económico por región de Chile, que rescata cuánto influyen las variables económicas para la felicidad de la gente. Es un índice de desarrollo económico en el fondo que está construido sobre las preferencias de la gente, porque está basado en encuestas, que tiene una definición de desarrollo económico particular para cada región, porque es una regresión por región distintas especificaciones. Regiones del norte valoran las cosas distintas que las regiones del sur, por eso hay que hacer una corrección. Y vemos, por ejemplo, Biobío, que tiene un índice de desarrollo económico que crece mucho, y uno puede desagregar la explicación en variables. Y la explicación en Biobío es que entre 2013 y 2017 se incrementó mucho el acceso a Internet. Y eso impactó muy, muy positivamente en el bienestar de la gente. O tenemos Coquimbo, por ejemplo, que baja su índice de desarrollo económico, y la explicación de eso es que los ingresos en Coquimbo bajaron mucho. Y así uno puede ir explicando. Nosotros le hemos presentado estos resultados a los gobiernos regionales, a las divisiones de fomento de industria, a los gobiernos regionales, y ahora estamos trabajando, por ejemplo, en la región de Valparaíso con el gobierno regional para medir esto al interior de la región, de las provincias, y para que eso sea guía para las políticas públicas del gobierno regional, para los proyectos de FNDR, para los planes de desarrollo, etc. Bueno, eso solo como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer mezclando eh, disciplinas. Ahora un poco viene la exégesis aristotélica, la que yo trabajo ahora en el doctorado, que es un poco cómo se consigue el desarrollo humano desde Aristóteles. Para Aristóteles, la felicidad es la actividad del alma que está de acuerdo con la virtud. Así es la discusión. Eudemonías es la actividad del alma
o realización del alma de acuerdo con la virtud. Y esta realización obviamente se realiza en el alma y en las partes del alma, porque el alma tiene partes, según Aristóteles, se divide en partes. Cada parte del alma, de la psique, tiene una función propia y una característica propia. Haciendo un poco una síntesis de los distintos lugares, esto está repartido. Este esquema es un esquema que hice, pero en Aristóteles nunca está tan claro, sino que es una mezcla de cosas que dicen la metafísica, en la ética y en la política. Eh, entonces, el alma humana, según esta síntesis, se divide primero en dos, una parte irracional y una parte racional. La parte irracional, a su vez, se divide en dos, una parte vegetativa, que es lo que tenemos común con las plantas, una parte sensitiva o sensorial o perceptiva, que es lo que tenemos en común con los animales no racionales, y después la parte racional se divide en una parte racional pasiva, que es donde están los deseos o apetitos, que es la parte estrictamente ética, y la parte racional activa, que es la ya no ética, la que comanda, cuando la que da órdenes en la parte pasiva. La parte activa se divide en la parte contingente, donde está la frónesis, la prudencia, la técnica, cosas que cambian, el mundo, y una parte no contingente, que son cosas que no cambian, donde está la ciencia, la episteme y la intuición. Y a su vez, estas partes del alma, que son donde se realiza la felicidad, realizar cada parte del alma es realizar la felicidad, es llegar al fin, al propósito del humano. Estas partes del alma se desarrollan a lo largo del ciclo de vida de una persona, de un ser humano, y uno puede identificar estas etapas vitales, así se llama en la psicología del desarrollo y en la psicología moral. La etapa embrionaria, que es el desarrollo de la parte vegetativa, la etapa infantil, que es el desarrollo de la parte sensitiva y apetitiva, la etapa juvenil, que es también el desarrollo de la parte sensitiva, apetitiva y también racional no contingente, o sea, los jóvenes son capaces de hacer abstracciones, pueden ser matemáticos, físicos, etc. Y después la adultez, que es ya cuando la persona desarrolla la prudencia, las prudencias. Ahora, esta forma de pensar en el desarrollo humano es una forma mucho más, mm, no sé si llamarla científica, pero podría ser como más, hay una mezcla entre biología y psicología acá, el desarrollo del cuerpo, pero también el desarrollo de la psique, de la mente y de las partes de la psique. Y la ética del desarrollo, que es lo que ahora me interesa resaltar, que es el título de esta presentación. La ética del desarrollo se vincula con esta parte pasiva, es decir, la parte que desea, que tiene apetitos, y que hay que trabajar desde niños. Hay que educar bien a las personas para que a través de los hábitos puedan ser capaces después de adquirir la prudencia, es decir, el razonamiento y la deliberación acerca de lo correcto, de lo que es bueno, dice para mí. Esta forma también está muy emparentada con la psicología del desarrollo moral, en particular con dos autores, que son Piaget y Kohlberg, y también son cosas que se pueden medir. Y, a nosotros en la CEPAL nos interesa mucho medir las cosas. Dice que lo que no se mide no existe. Eso no es verdad, pero es algo que se cree mucho. Y formas de medir esto son, por ejemplo, teniendo estadísticas penales. Esas estadísticas existen, pero generalmente no se utilizan para los análisis del desarrollo. Están las estadísticas de salud mental también, que están recientemente siendo utilizadas. Eh, son encuestas básicamente. Por ejemplo, adicciones. Eso habla mucho del estado moral o ético de una sociedad o de una comunidad. Y también estadísticas de consumo, por ejemplo, consumo de alcohol per cápita o consumo de estupefacientes. Uno puede también explorar ese tipo de estadísticas y de ahí extraer ciertas conclusiones. Ahora, esto es lo último, la última diapositiva. Eh, y quiero dejar, bien, me queda bastante espacio para conversar. Un poco temas de políticas públicas, educación y política, que vienen de cómo se logra, cómo se hace, cómo se llega, cómo se realiza la virtud ética en el alma humana. Entonces les dice que la virtud ética viene a través del hábito o a través de la naturaleza, es decir, del nacimiento, una persona que nace siendo moderada, que es la virtud ética por excelencia.
naturaleza, hábitos, sí, esos son los dos. Y después de eso se adquiere la prudencia, que es una virtud no ética, la capacidad racional de definir lo que es bueno o malo para uno mismo. Y cuando uno tiene esas dos, uno llega a un estado de virtud ética por excelencia, que es Aristóteles, o una persona que es buena. Entonces, ¿cómo se logra esto? Existen dos clases de virtud, dice Aristóteles en el libro 2 de la Ética Nicomaquea, la dianoética y la ética. La dianoética se origina y crece principalmente por la educación, y por ello requiere experiencia y tiempo. Por eso es que los jóvenes no tienen la virtud dianoética, porque no tienen experiencia. La ética, en cambio, procede del hábito, la costumbre, como lo indica el nombre, que varía ligeramente de costumbre. Entonces ya tenemos un componente, la educación. Después dice en el libro 6, pero la prudencia, frónesis, parece referirse especialmente a uno mismo, o sea, al individuo, y esta disposición tiene el nombre común de prudencia. Las restantes, es decir, las que se refieren a los demás y no a uno mismo, se llaman economía, legislación y política. Y acá uno puede entrar en un campo amplio de sugerencias que hace Aristóteles sobre cómo adquirir la virtud a través de la política, una especie de prudencia social, de frónesis social. De hecho, Santo Tomás le llama prudencia económica a esto que está aquí, que no es un concepto que utiliza Aristóteles. La prudencia económica es algo que pone Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Y esto está relacionado también a la familia, está muy emparentado a la economía, a loicos, a la amistad también, porque la pareja es como el mejor amigo, la mejor amiga, el amigo más cercano. Tiene que ver con los honores y castigos también, con el sistema penal. Eso está en los temas de política. Eh, y uno puede expandirse en cómo va, estos elementos, cómo van influyendo en el progreso ético de una persona o de un país. Eh, Entonces, eso es un poco lo que les quería contar. Tenemos una frase muy conocida: investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos. Y esto, mi interés es posicionarlo un poco dentro del contexto de la ética del desarrollo o de las políticas del desarrollo. Es decir, pensar el desarrollo no solo como el desarrollo económico, social, cultural, sino también como el desarrollo moral de una sociedad, de un país, y tratar eh, de hacer sentido de cómo la ética y la moral entran dentro de estos planes de desarrollo. Cuando uno habla de nuevo modelo de desarrollo, cómo entra la ética y la moral. Tiene un lugar, y ese lugar o sea, se puede esclarecer desde la filosofía antigua. Hay dos papers también ya publicados sobre este tema, que se pueden consultar. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta ahora eh, el panel, no sé cómo llamarlo, para preguntas o comentarios también. ¿Ya? No sé quién quiere, bueno, yo tengo muchos comentarios, muchas preguntas y también tengo algunas preguntas para los asistentes. ¿Ya? Pero no sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta o comentario. Cosas, por favor. Bueno, da un poco el tema central de la presentación. Es una pregunta súper específica con respecto a las mediciones que ustedes hacían. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no usaron directamente indicadores como el indicador de desarrollo humano, que deriva también de la tradición más de Excel, o también, por supuesto, indicadores multidimensionales de pobreza, como el de salud mental, que también sigue esta tradición? Porque en el fondo crearon un nuevo indicador, ¿cierto? Que ya existe que ya vienen, o sea, que ya tienen un contexto similar. Sí. Una buena pregunta. El índice de desarrollo humano es súper utilizado, muy utilizado, muy bueno. Abre un poco la mente para salirnos un poco del PIB, ¿cierto? La razón por la que creamos este nuevo índice, por un lado, es porque no estamos seguros si lo que el índice de desarrollo humano mide tiene repercusión en la felicidad y el bienestar de las personas. O sea, nosotros suponemos que es así, pero eso es un supuesto de los técnicos. Eh, Hay correlaciones, por supuesto, con la felicidad, de hecho, está muy correlacionado,
y el bienestar, pero creemos que un acercamiento más directo a las causas de de la felicidad requieren testearlo, hacer un modelo para decir qué es lo que explica la felicidad. No sé si me voy a entender. Y a través de un modelo uno puede decir, estas son las variables que explican la felicidad, y de repente una variable que está en ese desarrollo humano no es estadísticamente significativa, eh, entonces no debería entrar. No porque un técnico piense que debería entrar, simplemente tiene que entrar. Lo otro es que el índice de desarrollo humano tiene ponderadores que son fijos para todos los países y para todas las poblaciones. Es un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio ingreso, un tercio escolaridad, un tercio analfabetismo, creo. Ese es como el indicador. ¿Cómo? Esperanza de vida. Esperanza de vida, perdón. Ese es el indicador original. Se ha ido complejizando y ajustando. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué un tercio, un tercio, un tercio? ¿De dónde sale eso? Y lo que nosotros entonces preferimos hacer es usar ponderadores que vienen de la misma regresión, es decir, de la respuesta misma de la que ellos decidan cómo ponderan los elementos. Y una tercera razón es que elaboramos índices que se ajustan a cada región o a cada provincia o a cada territorio donde podamos medirlo, entendiendo que quizás los ingresos del PNUD que utiliza el PNUD no tienen la misma valoración en todos los lugares. Entonces, un lugar puede valorar más, tener más los ingresos, y otro lugar puede valorar menos los ingresos. Esto tiene que ver también con lo que las personas necesitan en ciertas etapas. Cuando son muy pobres, generalmente valoran más los ingresos. Cuando son más ricos, generalmente la utilidad marginal del ingreso aporta poco. Entonces, esas son un poco la explicación. Yo en relación a eso, en relación a la pregunta de Constanza, y después, a menos que haya algo relacionado con ese tema. Por favor. Claudia Martínez, también. Son preguntas, comentarios. Pero por un lado tenemos como el que habla de utilidad más que de felicidad. Y una de las cosas que uno dice es como que es complicado hablar de utilidad porque es subjetivo. Y en la subjetividad tenemos como cada uno va transformando, claro, como bienes primarios, en utilidad. Y esa transformación puede ser distinta de cada uno de nosotros, viendo también como a los funcionamientos de ser. Entonces, la pregunta en esta idea de construir como índices de felicidad es que uno también puede estar empezando igual a personas que transforman de forma distinta, no tienen, o sea, la persona que es súper austera, que es feliz con poco, puede ser muy feliz, y después nos pasa empezando de una forma distinta a alguien que es súper ambicioso. Entonces, esa discusión de personas que viven constantemente en situaciones de pobreza, de alguna forma tienen que acostumbrarse a vivir, se acostumbran a vivir de mala manera, pero con ese set de restricciones. ¿Cómo eso lo incorpora en la discusión de la Esa es una pregunta que generalmente surge de parte de la economía. De hecho, en la CEPAL me hacen ese mismo cuestionamiento. Lo que yo he pensado sobre eso es una discusión bien filosófica, ¿no? Puede parecer técnica, como fue la transformación de ingreso a utilidad. Puede parecer técnica, pero es bien filosófica. Y es al final responder a la pregunta de qué es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa para una persona? Lo que importa es lo que tenga objetivamente, o lo que importa es cómo la persona se siente con lo que tiene. Entonces está este modo de pensar que es muy válido, que justamente lo que dice Marta Nussbaum, que la persona puede haber crecido en un entorno de pobreza y tener como una concepción cercenada del mundo, donde piensa que está bien con lo que tiene, que no es necesario tener más. Y uno puede ver eso como algo indeseable, como lo plantea Nussbaum también, pero no necesariamente es indeseable. Uno lo puede ver también como que la persona es feliz con lo que tiene y no necesita que le construyan una carretera al lado para desarrollarlo
que es lo que hacen generalmente los desarrollistas. Es decir, la comunidad es pobre, la comunidad indígena es pobre, tenemos que construir una carretera. ¿Qué pasa con eso? Entonces están las dos formas de ver el asunto. Uno cree que también entra como en la discusión sobre Sí. en mi cabeza, como de la calidad de los bienes. O sea, es como la gente feliz escuchando a Daddy Yankee. Cómo tiene que subsidiar a Daddy Yankee y no subsidiar la armónica, que en el fondo es un poco como la misma discusión. Bueno, ahí entra otro elemento, otro pelo al sotán, que es lo que la discusión que hace Kahneman, que es cómo medimos la felicidad y qué es la felicidad. O sea, si le preguntamos directamente a la persona cuán feliz es de 0 a 10, eso nos está mostrando realmente la felicidad de la persona. Está claro que si la persona dice 10, se siente bien, porque hay estudios que muestran que hay correlación entre variables fisioquímicas, por ejemplo, ciertos componentes, ciertos perdón, eh, la serotonina, que neurotransmisores, ciertos neurotransmisores, y lo que la persona responde en la encuesta. Hay una correlación. Entonces, no es que la persona mienta cuando está respondiendo, ella se siente. Pero lo que plantea Kahneman también es cómo se mide la felicidad, porque hay varias formas de preguntar. Ahora, yo no soy experto en eso, la psicología positiva tiene mucho desarrollo en eso. Hay formas de medir que son de felicidad afectiva, más afectiva, formas de medir que son felicidad más cognitiva, satisfacción con la vida, cuestionarios que son de felicidad eudemónica incluso, interpretan el cuerpo aristotélico para tratar de medir la eudemonía. Y también hay otra discusión ahí que es cuán comparables son las felicidades de las personas, que es también lo que tú decías antes. Eh, yo creo que no es correcto comparar la felicidad de las personas, sino que lo que es más correcto es comparar la felicidad de la persona en T con la felicidad de la misma persona en T menos 1. También puede ser un poco cuestionable, pero es más cercano, yo diría, porque tiene un mismo marco, o sea, un mismo marco de pensamiento. Si no es el mismo, es parecido. Eh, pero bueno, es una discusión tremenda. Las estadísticas no acompañan mucho esta discusión, porque la disponibilidad de data sobre esto es súper limitada. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos con los variables que tenemos, pero uno debería poder profundizar más filosóficamente sobre estos temas. Hay desarrollo más filosófico, mucho. Psicología sobre todo, psicología. Sobre el tema de la medición, ¿alguna otra pregunta? Sí. Voy a aprovechar, lo voy a decir después, pero lo digo ahora para centrarnos en este tema. Obviamente se han propuesto muchos índices alternativos, incluso al índice de desarrollo humano, que no se considera, por lo menos estoy hablando de la mirada del crecimiento, toda esta mirada ya post-desarrollista, ¿no? Pero te quería preguntar por o sea, más bien por la razón por la cual a 30 años del informe Brundtland, no estamos viendo la corriente principal, ya, todavía no se ha incorporado ningún elemento para medir el desarrollo que tenga que ver con el impacto ambiental, dando por bueno que es la razón de ponerle sostenible al desarrollo. Antes del problema ambiental, ¿a quién le importaba si era sostenible o no? Había espacio para crecer la infinita, ¿cierto? Bueno, y en el fondo, la pregunta sobre este tema de indicadores sería, ¿por qué estamos tan estancados en la elaboración de indicadores, sabiendo que para estadísticas requerimos indicadores estables, todo ese asunto? Pero ha cambiado tanto el concepto de desarrollo, ha sido tan cuestionado, que me llama la atención este lag, digamos, de desarrollo de indicadores. ¿Cuál sería la explicación de eso? Ya, hay indicadores. El indicador de progreso genuino, por ejemplo, considera un Eso lo digo ambiental, y eso lo midieron recientemente Ramón López con Simona Corsi, un documento de trabajo del Departamento de Economía. Va a salir prontamente en un libro que estamos publicando con Catalonia, como es uno de los capítulos. Ahora, eso no es de nuestra mainstream, uno ve las mediciones y lo que sale en las noticias del PIB. Pero esto está medido en muchos países también.
Manfred Max Neef es pionero en esto, en los 80 tiene mediciones para muchos países, está la teoría del umbral, que en algún momento este índice de progresos genuinos llega a un punto de inflexión, mientras que eso va subiendo, sigue subiendo. Entonces está medido, pero no es tan conocido, lamentablemente. No sé, ahora la otra, saliendo de esto, porque bueno, un alcance primero, el tema de la doctrina social de la Iglesia, que obviamente es mi expertise. Eh, Pablo VI, 1967, Popular Progresio, ya hablaba del tema del desarrollo humano integral, eh, que básicamente coincide con parcialmente con esta perspectiva del desarrollo de todo el ser humano y de todos los seres humanos. Entonces, ahí está esta idea del desarrollo como autorrealización individual. Y justo ahí, en el fondo, está también la pregunta que te hago por tu mirada de desarrollo. Que o sea, que en esa parte yo creo que se alinea perfectamente y nos ofrece problemas con muchas tradiciones contemporáneas, utilitaristas, liberales, porque individuo. Pero Aristóteles, desde luego, o sea, diría que no podría existir el desarrollo del individuo sin el desarrollo de la comunidad al mismo tiempo. Es un poco lo que quiere decir, de cierta manera, Pablo VI cuando dice que es de todo, o sea, no más cuantificarlo, si no hay igualdad, no es verdadero desarrollo. Es otra cosa. Entonces, toda esa dimensión, o sea, me llama la atención que desde una perspectiva aristotélica no esté explicitada. Entonces, a lo mejor lo has hecho en otro lado o estás trabajando en eso. Pero ¿cómo, desde una perspectiva aristotélica, a la luz de lo que tú has investigado, o sea, cómo se conectan esas dos dimensiones del desarrollo? Y cómo podemos pensar, esto digamos en general, el desarrollo, más allá que el desarrollo como una suma agregada al desarrollo individual, que es la tendencia predominante, va a medir el desarrollo. Sí. Eso está en la política. Dice el objetivo de la ciudad es la felicidad, y la felicidad de una ciudad grande es más meritoria que la felicidad de una ciudad chica. En el fondo lo que está haciendo es sumar la felicidad. Eso es lo que en la práctica uno podría hacer. Entonces, si uno, por ejemplo, ve la felicidad de Venezuela, va a ser un promedio, pero uno no está teniendo en cuenta que el denominador se va achicando, porque la gente se está yendo de Venezuela. Entonces hay que tener también en cuenta ese tema para medir la felicidad social. Yo creo que, y me preguntan mi perspectiva, yo creo que el bien del individuo no es contradictorio al bien general, como finalmente tenga a decirse. Me imagino que no es nuestra facultad, pero sí en la prensa, en nuestras reflexiones, en el fondo que el Estado coerciona al individuo y el individuo quiere liberarse del Estado. Me parece que en Aristóteles ese no es el caso. Sí, uno podría complejizar un poco la reflexión con la noción de capricho, que no es lo mismo que el bien propio. Está en otras filosofías quizás, no está tanto en... Eh, eh, sí, yo creo que por ahí va esa pregunta. Yo creo que no son contradictorios y las mediciones no están como contradictorias. No podría complejizar más. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué en los índices de desarrollo no entra el coeficiente Gini, por poner un ejemplo? Algo muy simple. Claro, es que yo creo que ahí entra indirectamente, en el sentido de que el Gini puede ser un determinante del desarrollo, pero no es el desarrollo en sí. Cuando, por ejemplo, ¿cuál es el rol de la desigualdad en la filosofía clásica? En Platón, esto está en Platón, no sé si en las leyes o en la República, pero dice en el fondo que la desigualdad disecciona al Estado y crea dos estados dentro de él. Y cuando eso sucede, no es posible la política. Eso es lo que vemos también en los países de América Latina, que van cambiando, es como van cambiando las políticas de un gobierno a otro totalmente, y eso es porque los países son muy desiguales también. Hay dos países dentro de la sociedad latinoamericana. La política no puede tener una estabilidad de esa forma y eso va obviamente perjudicando el desarrollo, pero la desigualdad no es directamente el desarrollo, sino que influye en el desarrollo necesario.
¿Comentarios? ¿Preguntas? Ya. Ahora Tengo 8. No, pero voy a hacer todo. A ver, bueno, en primer lugar, muy interesante y ilustradora tu conferencia, Felipe. Tengo varias dudas en todo caso sobre algunas cosas que tenemos que discutir ahora. En primer lugar, sobre el tema de la medición de la felicidad, ya, de esta encuesta, este instrumento de medición de felicidad que ustedes hicieron. Tú mencionaste que no encuentras preferencias. ¿Ya? Ahora bien, las preferencias no son necesariamente, o sea, ¿cómo pasas de las preferencias como indicador de la felicidad en un sentido aristotélico? Para que, en último término, la medición de la felicidad sea una felicidad en sentido aristotélico. ¿Ya? Ahí no veo ¿cómo se llama? El puente. ¿Ya? Porque, claro, siempre en contexto de economía, las preferencias, o sea, para que haya una dimensión más objetiva de la evaluación de esas preferencias, siempre hay que dotarlas de alguna restricción. ¿Vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú hablaste de eh, del desarrollo, de la teoría del desarrollo psicológico. O sea, y mencionaste a teórico del desarrollo de la conciencia moral, básicamente. De la Ahora, ¿qué tiene que ver ese desarrollo con el desarrollo digamos, el desarrollo que estamos, el desarrollo económico, digamos, ¿ya? Ahí también hay una clave. Yo no digo que no tenga que ver, digo como que me falta nuevamente el expuesto, ¿ya? Y finalmente, si se podría, voy a hacer 3 preguntas y si queda tiempo algunos comentarios, si es que nadie más tiene algún comentario. ¿Podría ser, como reemplazarse el concepto de desarrollo como un concepto filosófico, o sea, más general probablemente, y por lo mismo más sustantivo, o sea, más sustantivo, digamos, como el de florecimiento? ¿Por qué hablamos de desarrollo y no de florecimiento? ¿Estaría de más entonces hablar de desarrollo si el desarrollo es en último término florecimiento puede ser reducido a florecimiento? Bien, buenas preguntas. Eh, Voy a partir con la segunda, si me permite, cómo se conecta el tema del desarrollo moral con el desarrollo de los países. La conexión es Nussbaum y Aristóteles. Entonces, se define el desarrollo humano como el incremento en el bienestar o el perseguir la felicidad. Eso es una definición arbitraria, pero que viene de la filosofía. Amartya Sen define el desarrollo de otra forma. Amartya Sen define el desarrollo como que las personas tengan más libertad para decidir el tipo de vida que quieran llevar. Eso es como lo define Sen. Esta es otra definición, que es Aristóteles. Entonces, la definición de Aristóteles es perseguir el bienestar. ¿Cómo se logra el bienestar? Desarrollando las distintas partes del alma, o sea, actualizando el alma humana en sus partes. La primera actualización es que la persona puede ser capaz de tener los sentidos, una cosa más natural. La segunda actualización es que la persona empieza a desear o apetecer y que desarrolle la virtud moral, la virtud ética, para que pueda desarrollar la parte de frónesis, la parte racional del alma. Porque Aristóteles dice, sin virtud ética no es posible desarrollar la prudencia, porque la persona va a buscar, en el fondo se va a guiar por sus pasiones, va a ser una especie de animal, por así decirlo. Estoy caricaturizando, Aristóteles nunca dice eso. Pero en el fondo el link con el desarrollo moral es que el desarrollo moral es requisito para el desarrollo mental, racional, y ambos son requisitos para la felicidad, que es el desarrollo del nous finalmente, de la intuición, de la capacidad de ahondar en los misterios de la naturaleza, en realizar lo propiamente humano, lo más propiamente. Eso es un nexo un poco largo de realizar, pero se puede argumentar fácil, o sea, sí.
Respecto a si el concepto de desarrollo puede cambiarse por florecimiento, sí, perfectamente. El problema ahí es que nosotros trabajamos con los términos que se utilizan, que están, que existen. Entonces nosotros no vamos a ir a la Asamblea de Naciones Unidas a decirle, oye, ahora empiecen a hablar de objetivos de florecimiento sostenible. Yo si fuera secretario general lo haría, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces lo que me parece más factible es empezar a reinterpretar o redefinir el lenguaje, el lenguaje. Entonces, cuando uno habla de nuevo modelo de desarrollo para Chile, nos preguntamos, bueno, está bien un nuevo modelo de desarrollo, pero ¿qué es el desarrollo? ¿Qué va a ser? ¿Qué vamos a entender por eso? Entonces, en el fondo es un tema más estratégico, más que sistemático en términos Sí, totalmente, totalmente. Es como hablar de bienestar en vez de felicidad. Los economistas de repente cuando uno le habla de felicidad se imaginan, no sé, libros de autoayuda o algo así. Entonces es más fácil para nosotros hablar de bienestar. Y el paper, de hecho, donde están estas estadísticas, se llama Según un enfoque de bienestar, que es un concepto más aceptado por la comunidad economista y desarrollista. Entonces sí, netamente táctico. Y la primera pregunta sobre cómo se conectan las mediciones con la idea que Aristóteles tiene de felicidad, que es el desarrollo de la razón y todo esto, de la virtud moral, yo diría que no hay mucha conexión. Eh, que esa conexión nosotros no la hacemos o no la forzamos en las estadísticas, porque uno podría tener mediciones, por ejemplo, de la tasa de encarcelamiento o los delitos de connotación moral y desarrollar ahí un índice. No hay ese vínculo, pero uno tendría que pensar para hacer políticas públicas también eh, los tratados de filosofía moral, no solo lo que dice la gente. Entonces, considerar lo que dice la gente como un insumo y para eso hacer estas mediciones, que me parece que son los resultados, o sea, son súper sorprendentes. Y también elementos que no son medibles, es decir, que no existen hoy día, pero que son como cosas a las que uno querría llegar. Y eso viene de la filosofía y de la teoría. en ese último caso, con esto cerramos. Sería básicamente